Buenas noches, mi nombre es Jan Alberto Pavón, estudiante de la maestría en Geotecnia Vial y Pavimentos. A continuación voy a desarrollar un ejemplo de un diseño de pavimento flexible utilizando la metodología ASTO 93. En primer lugar, como podemos observar, tenemos las siguientes variables, las cuales fueron tomadas del caso práctico número 3. Este caso se encuentra en el libro Guía de Diseño de Pavimento otorgado por la Universidad Santo Tomás. Tomaremos este ejemplo con algunas pequeñas variaciones. El número de carriles para cada dirección es de un carril, por lo tanto la distribución del tránsito será del 100% de las cargas que ocurren en el carril de diseño. La tasa de crecimiento anual de tránsito es del 3%. El periodo de diseño para el ejercicio se realizará en dos periodos de 10 y 20 años y la confiabilidad tendremos en un 95% y en un 90%. Para la estructura de pavimento tenemos que la mezcla asfáltica presenta un módulo de 3.447 megapascales, los cuales convertidos a PSI significan 500.000 PSI. Para nuestra capa de base, la cual es piedra triturada, tenemos un MR módulo resiliente de 28.000 PSI y para la subrasante tendremos un MR de 15.000 PSI en los meses secos de noviembre a abril y de 12.500 PSI en los meses húmedos de mayo a octubre. Para este caso tendremos que calcular un módulo resiliente efectivo que más adelante se darán cuenta cómo lo vamos a solucionar. Continuando con el ejercicio, otra de las variables que debemos definir y determinar son los índices de serviciabilidad. Los índices de serviciabilidad también tienen su propia calificación, como lo pueden ver en el cuadro a mano izquierda. Puede ser de 0 a 1 cuando el índice es muy malo, puede ser de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 cuando es muy bueno. ¿Cómo definimos los índices de serviciabilidad? Pues todos sabemos que este valor es del servicio que un pavimento ofrece cuando está recién construido o rehabilitado. Los valores usuales son de 4.2 para pavimentos flexibles y de 4.5 para pavimento rígido, que es lo que nos dice la norma ASTO. Y también, por lo tanto, tomaremos el valor de 4.2, que es para pavimentos flexibles. El índice de servicio terminal, es decir, el valor mínimo del índice de servicio que puede ser aceptado para un pavimento cuando tenemos valores usuales entre 1.5, que son para vías de baja importancia, y de 2 a 2.5, como lo podemos ver en el cuadro, que son para carreteras, que es nuestro caso. Por lo tanto, para nuestro ejercicio tomaremos un valor de 2 para el ejemplo. Con estos datos también podemos calcular la pérdida o disminución del índice de serviciabilidad, que aunque en este ejercicio no lo vamos a utilizar, pero sí hay que tenerlo presente. Otra de las variables es el nivel de confiabilidad del pavimento. Este hace referencia al grado de certidumbre o de seguridad de una determinada alternativa de diseño. Para nuestro ejercicio, como se indicó inicialmente, tomaremos dos niveles de confianza, que son
los que se indican en el gráfico. Tenemos que nuestra vía es una vía secundaria, una vía colectora que se va a realizar en el casco urbano. Por lo tanto, tenemos un nivel de confiabilidad del 80 al 95%. Para nuestro caso, como lo dijimos, tomaremos el 90% y el 95%. Al tener el 90%, tendremos otra de las variables, que es el ZR. Como ustedes lo pueden observar, para 90% es de 1.282 y para el 95% es de 1.645. En nuestro ejercicio, en el caso práctico 3, nos sugerían tomar un error estándar S sub 0 igual a 1. El método de diseño ASTO 93 indica que el valor de la desviación estándar para un pavimento flexible tenemos un valor máximo de 0.45, como se muestra en el cuadro, y es este el valor que tomaremos para nuestro ejemplo. Otra de las variables importantes es el cálculo del tránsito de diseño, que aunque ya digamos que se han hecho cálculos previos, para nuestro ejercicio tenemos ya un conteo realizado para diferentes tipos de camiones. Como se puede observar, los conteos están desde 1872 camiones por día, 1762 camiones de doble track por día y de 247 camiones por día para otro tipo de camiones. La norma nos recomienda tomar un factor camión de 0.40 ejes equivalentes para nuestra primera opción, de 1 para nuestra segunda opción y de 1.75 para camiones más grandes. Para nuestro cálculo de tránsito, como se había mencionado anteriormente, el número de carriles en cada sentido es de un carril, por lo tanto el factor de distribución FCA es igual a 1, como se indica en la tabla y como ustedes lo pueden observar. En primer lugar, tenemos que calcular el tránsito en el año base. En nuestro ejemplo, pues sería el año 2024, pero digamos que es el año inicial. Se determina mediante la siguiente fórmula. El tránsito inicial es igual al tránsito por día por los 365 días del año por el factor de distribución y por el factor camión. En el cuadro siguiente se muestran los resultados del cálculo de ejes equivalentes por cada tipo de camión por año. Como pueden observar, para cada uno de ellos realizamos nuestro cálculo. En el cuadro presentamos un pequeño error porque se tiene 0.40 para cada uno de ellos, pero como mencioné y como ustedes pueden observar a mano izquierda, los factores camiones para los camiones simples es de 0.40, para el doble es de 1 y para los camiones más grandes es de 1.75. Aunque los resultados están bien, estos daticos pues ha sido un error allí. Pero continuando, se calcula el tránsito mediante la siguiente fórmula. Tenemos un multiplicador de tránsito que nos lo determina también el caso práctico que nos indica el libro, donde nos dice que podemos aplicar esta fórmula para encontrar un factor y este a su vez nos ayude a determinar el número de vehículos de ejes equivalentes.
La fórmula nos indica un factor G que está determinado por la tasa de crecimiento y un factor N que es el número de años del periodo de diseño. Desarrollando esta fórmula tenemos que nuestro factor multiplicador es de 26.87 para 20 años y de 11.46 para 10 años, obteniendo un cálculo de ejes equivalentes de 29 millones para 20 años y de 12.500.000 para 10 años. Una vez tenemos estos cálculos, procedemos a calcular nuestro módulo resiliente. Como les había dicho al inicio, teníamos dos datos de la subrasante para calcular nuestro módulo resiliente efectivo, y este se realiza teniendo en cuenta la ecuación del daño relativo, como lo pueden observar, y además se muestra un cuadro donde están discriminados los meses secos que nos indicaba al inicio y los meses húmedos como se ve de mayo a octubre. Con estos datos obtenemos un daño promedio que es de 0.0305, el cual, sustituyendo en la ecuación de daño relativo, obtenemos un MR efectivo, es decir, un módulo resiliente efectivo de la subrasante de 13.500 PSI, el cual es el que vamos a utilizar para continuar con nuestro diseño. Para determinar el espesor de las capas, debemos definir los números estructurales, que es lo que nos pide determinar la ecuación de la AASHTO. Como pueden observar, estas son las pequeñas ecuaciones para poder determinar los espesores de cada una de las capas. Este SN indica el valor realmente usado, el cual debe ser igual o mayor que el valor requerido, según el algoritmo que utilizamos. Para un periodo de 20 años, teniendo un número de ejes equivalentes de 29 millones y considerando una confiabilidad del 90%, nos vamos a ayudar con un software que es el programa AASHTO 93 para obtener los números estructurales de nuestra carpeta asfáltica y de nuestra base granular. Como pueden observar en los dos cuadros, en el primero teniendo en cuenta nuestro MR de 28.000 que estaba determinado anteriormente, y con un número de ejes equivalentes de 29 millones, obtenemos un número estructural de 3.48. Para la base tenemos un S1 de 3.48 y para la subrasante un SN2 de 4.44. Con estos datos procedemos a calcular los coeficientes estructurales. Estos los podemos calcular utilizando el nomograma que se ve en la imagen y teniendo en cuenta que el módulo que nos presentaba el ejercicio es de 500.000 PSI. Si utilizamos la gráfica, el valor de A1 sería de 0.46, pero para capas asfálticas, según la norma AASHTO, nos dice que este valor está entre 0.20 y 0.44. Por lo tanto, para nuestro ejercicio tomaremos el máximo valor, que es 0.44, y se trabajará con este. Otra forma de obtener, de calcular este valor, este
coeficiente estructural A1 es utilizando la fórmula que vemos a mano derecha, como para que lo tengan en cuenta. Teniendo ya estos datos, obtenemos el espesor de 1, aplicando la fórmula anteriormente mostrada, y dividimos 3.48, que es el SN1, sobre 0.44, que es nuestro valor A1, dándonos un resultado de 7.9 pulgadas, y esto es aproximadamente 20 centímetros, el cual determina nuestro espesor de mezcla asfáltica o de carpeta asfáltica. Continuando con los cálculos, como no tenemos subbase, el SN2 va a ser igual a SN3, que es la segunda ecuación, y resulta de tener un D2, y para poder calcular este espesor aplicamos la siguiente fórmula: SN2 menos SN1 dividido entre A2 por M2. El coeficiente de capa base granular se calcula con la siguiente fórmula. Esta fórmula también está determinada en los monogramas. Fue sacada desde la norma AASHTO. Y teniendo un MR de 28.000, obtenemos un valor A2 de 0.13. Para nuestro ejercicio se plantea una calidad de drenaje buena, que es otra de las variables que utilizamos para poder determinar el espesor de nuestra estructura, y un nivel de saturación del 10% del tiempo. Por lo tanto, el coeficiente, como podemos verlo en los siguientes gráficos, nuestro coeficiente de drenaje M2 estará entre 1.15 y 1. Para nuestro ejemplo tomaremos el valor de 1, y teniendo estos datos procedemos a calcular el espesor de la capa base de la siguiente manera: D2 es igual a SN2, que es 4.4, menos SN1, 3.48. Este lo dividimos sobre A2, que fue el que calculamos anteriormente, que es 0.13, por M2, que lo definimos que es el coeficiente de drenaje 1, y nos da un resultado de 7.4 pulgadas, aproximadamente 19 centímetros, pero como nuestra norma AASHTO nos lo ha dicho, debemos aproximar en unidades de 5, por lo tanto nuestro espesor será de 20 centímetros de base granular. Y así obtenemos nuestra estructura con un resultado de diseño para 20 años y una confiabilidad del 90%. Como pueden observar, tenemos un espesor para la carpeta asfáltica de 20 centímetros y de la base de 20 centímetros. Voy a explicar rápidamente para el periodo de 10 años y con un número equivalente de ejes de 12.500.000. Consideramos el 95% de confiabilidad usando el programa AASHTO. Como lo explicamos anteriormente, colocamos todas las variables, como pueden observar, 95% con un ZR de 1.645, una desviación estándar de 0.45, una serviciabilidad inicial de 4.2, una final de 2, el MR de 28.000 PSI, nuestro número de ejes equivalentes de 12.500.000, y al darle calcular obtenemos nuestro número estructural, que es de 3.25. Igualmente lo hacemos para la subrasante y tenemos nuestro SN1 de 3.25 y SN2 de 4.16. Aplicando la misma metodología que ya miramos anteriormente, podemos calcular nuestro espesor de 1 dividiendo 3.25 el valor calculado sobre 0.44, que ya eran valores calculados anteriormente, y nos da un espesor de 7.4 pulgadas,
aproximadamente 18.79. Como lo mencioné anteriormente, la AASHTO nos indica que debemos hacer aproximaciones cada 5, por lo tanto nuestro espesor es de 20 centímetros de mezcla asfáltica. Y para nuestro espesor de subbase, igualmente realizamos el mismo procedimiento y tenemos que mi D2 es, desarrollándolo, nos da 4.16 menos 3.25 sobre 0.13 por 1, un espesor de 7 pulgadas, que sería aproximadamente 17.78 centímetros. Como lo dije anteriormente, hacemos una aproximación de 5, es decir, a 20 centímetros de base granular. Y tenemos nuestro resultado. Como podemos observar, tanto el primer resultado como el segundo son iguales, y a continuación daré algunas conclusiones. Los resultados obtenidos en el presente ejercicio nos dejan ver que las variaciones realizadas con respecto al porcentaje de confiabilidad y el tiempo de diseño no sugieren mayores cambios o resultados en cuanto a los espesores de las capas en el estudio. Cabe resaltar que ya es criterio del diseñador implementar la estructura que considere pertinente, y es claro que para el ejercicio varios de los datos entregados son datos erróneos que deben ser estudiados cuidadosamente para obtener una estructura óptima, guiándonos bajo la normatividad que estemos aplicando y que se pretenda utilizar, y además siguiendo todos los requerimientos que la norma nos indique. Como segunda conclusión, podemos decir que el diseño estudiado es a grandes rasgos un ejemplo de las variables requeridas para poder realizar un diseño, pero se debe tener en cuenta que muchos de los datos mencionados tienen su propio procedimiento previo de cálculo que se deben estudiar de manera más amplia, como por ejemplo el cálculo del tránsito, cuando tenemos los conteos diarios, y también los módulos resilientes, cuando se tienen resultados de los estudios de suelos, como son los CBRs, que son estudios más detallados, entre otros ejemplos. Y un aspecto importante también que podemos destacar es que el programa de ecuación AASHTO 93 facilita y ofrece la opción de calcular el número estructural SN sin necesidad de diseñar o calcular toda la estructura, como lo pudimos observar. Por ejemplo, si queremos obtener el SN de una sola capa, lo podemos hacer de manera rápida, como se observa en las imágenes. Muchas gracias.